Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, al momento que agarren este videíto. ¿Cómo les va? Nuevamente, puro café. En el 2023 hemos vuelto con nuestras pequeñas cápsulas de filosofía para los poco entendidos y también para los que creen tener mucho entendimiento en ello también para que puedan venir y platicar con nosotros y también para que puedan y si quieren venir a criticarnos. Nuevamente estamos con mi querido compañero Adán Reyes, que nos acompaña como cada vez que hacemos un videíto. Y en esta ocasión nos dimos a pensar un ratito, ya que nos aventamos unas vacaciones un poco largas, al respecto del cómo influye o cómo nos movemos nosotros como seres humanos respecto a los deseos. ¿Cuál es la participación que tienen esos impulsos, pongámoslos de ese modo por el momento, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros actos, sobre nuestras percepciones, incluso morales? Y vamos a tener un par de programas para esta cuestión porque es bastante larga. Precisamente estábamos platicando que pareciera que nos podemos aventar un curso de 6 meses, nada más con este tema en frío, sin ningún problema. Y por eso vamos a empezar en esta ocasión por un lado, digámoslo así, general. Empezamos a ver cuál es la cuestión de la sociedad, el individuo y cómo ambos se juntan en el deseo. Y también vamos a ver por ahí unas chispazos o algunas ideas de unos filósofos franceses para plantear más o menos un panorama y extenderlo a mayor grado la próxima semana también, que tendremos un proceder de este tema dentro del lado de Freud y del lado del misticismo judío, que sería la cábala. Y le damos la bienvenida a Dan Reyes. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buen día, querido Ricardo, muy buen día a todos los que nos escuchan. Pues bien contentos también de volver a este espacio, ¿no? A este momento de, de pensar un poco, de reflexionar un poco, ¿no? Eh, de meterle el diente a ciertos temas que a veces pasamos por alto, parece temas que a veces obviamos, ¿no? Un saludo para todos, como siempre, desde el corazón de la Huaca en Veracruz, Veracruz norteado. Pero aquí estábamos muy contentos de volver a estar acá. Muchas gracias, querido compadre. En esta ocasión nos hace falta el otro individuo que siempre nos acompaña, que es el doctor Enrique, pero la próxima semana seguramente lo tendremos por acá ya echando el chisme también. Bueno, pues comencemos con esta cuestión para no alargarlo tanto y pensemos básicamente que el deseo, de visto en general, lo podemos ver desde dos aristas, bajita la mano, que sería el deseo como falta y un deseo como construcción o como forma de creación, ¿no? De impulso. En ese sentido, regularmente, o lo que la gente cuenta, dijeran por ahí en las televisoras, este, suponen el deseo como esta cuestión de falta, que cuando alguien desea, que cuando alguien está en pos de algo, es porque está necesitado de llenar un espacio con ese objeto, con ese individuo o con ese impulso en general, ¿no? En ese sentido, mm, podría yo aceptar en cierto modo que sí, regularmente podemos irnos por ese camino, por esa vía, en que el deseo es como una falta, como una especie de vacío que es necesario y que por eso precisamente el deseo nos pone en un punto en el que terminamos sintiendo unas afecciones que podemos decir son, o podemos equiparar al dolor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Más, Ujú. creo yo, no necesariamente el deseo debiera de ser de esa manera, porque a veces también
como ya lo he dicho, y yo estoy más del lado de la idea de que el deseo construye, o que con el deseo se crea más que con... ¿Y cómo es que se crea? Pues precisamente al desear, lo que vamos a hacer es crear las condiciones de posibilidad para poder realizar ese deseo, ¿no? Que precisamente en ese show de irse armando todas las condiciones de posibilidades es donde entran las frustraciones, ¿no? Ahí es donde precisamente podemos entrar en esto que les decía al respecto del deseo, del lado de pensarlo como falta, que siempre va a haber un dolor. En este caso sí lo podemos ver quizá como un dolor, pero no en un sentido muy llano, sino más bien cómo ir dándose cuenta de cómo se va tropezando, ¿no? Pero quizá esto es como una especie de o tendría una cierta implicación de estar todo el tiempo muy pendientes de nuestros actos, ¿no? Creo yo. No sé cómo tú ves esto último que te digo. Y cómo ves o cómo ves tú en general todo el show del deseo. No, yo creo que, a ver, lo primero que hay que hacer, vamos a desmenuzarlo, ¿no? Para, para entender esas pequeñas partes de lo que acabas de mencionar, porque ciertamente hay una línea, ¿no? A veces muy difusa entre lo que es el interés y la necesidad. La necesidad sería lo primero que comentabas, cuando uno carece de algo, ¿no? Y lo quiere, carece en términos de necesidad, o sea, lo necesita, se genera una, eh, una dependencia. Y por otro lado, pues, el interés, ¿no? Se interesa por algo. No lo necesito, no es que sea parte de mis carencias básicas, pero me interesa, ¿no? Y ahí es donde creo que entra ese carácter constructor, ese carácter creador, ¿no? Del tema del deseo. Ahora, en ambos casos cabe la frustración, porque finalmente el carecer de algo, necesitar de algo y no tenerlo, nos lleva a un estado de frustración. En el otro sentido, pues igual. Es diferente de manera cualitativa, sí, porque a lo mejor la frustración del lado del interés nos lleva a un punto motivador de seguir intentándolo, de decir, esta vez no pude, pero la próxima lo voy a conseguir, y la frustración del lado de la necesidad pues genera amargura, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no puedo satisfacer esa necesidad básica. No es lo mismo que yo desee un plato de comida porque no lo tengo, ¿no? A que desee de manera específica un platillo de comida, ¿sí? Que es un anhelo, un interés específico, independientemente de que yo tenga comida en mi casa, ¿no? La frustración también puede tener diferentes matices y diferentes papeles, ¿no? Según el modo o del lado que se manifieste. Ahora, yo el deseo lo entiendo, o sea, filosóficamente hablando, desde el punto de vista de Schopenhauer, que es desde donde más lo he estudiado, y es un motor. O sea, finalmente se entiende como esa constante en la naturaleza del ser humano que le lleva a realizar diferentes acciones, ¿no? Schopenhauer dirá acciones sin sentido, ¿no? Porque finalmente estamos a expensas de un nuevo deseo cuando hayamos satisfecho el anterior, ¿no? Pero es una constante que nos ayuda a evitar la quietud, ¿no? El, lo estático, la estaticidad, ¿sí? El deseo, que da Schopenhauer, pues es lo único que se mantiene en la naturaleza, ¿no? Y entonces se dibuja este péndulo, ¿no? Eh, en el que describe la existencia o el transcurrir de la existencia humana, ¿no? El péndulo de Schopenhauer son el deseo de un lado del péndulo, el tedio del otro,
¿no? Y entonces el deseo viaja constantemente, ¿sí? Hacia el tedio, porque dice, bueno, una vez que satisfacemos el deseo, ¿sí? Pues vamos inevitablemente hacia el tedio, el aburrimiento. Y el péndulo vuelve. ¿Hacia dónde? Hacia un nuevo deseo. Entonces dice, la felicidad o la eliminación del deseo solo se da en el instante fugaz en que pasa el péndulo por el centro, es decir, cuando consigue el objeto del deseo, pero es algo efímero, ¿no? Entonces, visto así, pues el péndulo de Schopenhauer nos ilustra gráficamente lo que sería el ser humano como una máquina deseante, ¿sí? Una máquina que constantemente desea. ¿Qué desea? Pues, quién sabe, cualquier cosa, ¿no? Porque además ahí es donde está lo trágico y desesperante y lo desquiciante, ¿no? De ese deseo. Eh, Esto se puede entender socialmente desde dos puntos de vista, o sea, tanto de manera positiva como de manera negativa. Eh, si nosotros nos ponemos del lado puramente schopenhaueriano en lo que es la literalidad de su texto, eh, pues tiene una connotación negativa totalmente, ¿no? Porque esa constante fluidez del deseo lleva necesariamente a la infelicidad, porque siempre estoy deseando cosas, quiere decir que nunca estamos satisfechos, ¿no? Él lo ilustra con el mito del tántalo, ¿Con el el mito de qué? tántalo que es condenado, el mito del tántalo. Ah, Tántalo ya. es un personaje que es condenado a, a estar en un banquete, bueno, estar encerrado en un, en una, en un comedor con todos los manjares habidos y por haber Ajá. y con un hambre insaciable. Es decir, independientemente coma lo que coma, siempre va a estar hambriento, ¿no? Es muy parecido, digamos que gráficamente, muy parecido al monstruo de Benicio del Toro, en El laberinto del fauno, el No. monstruo que tiene los ojos en las manos, ese, pero ya ves que cuando la niña del laberinto del fauno entra a esa zona, él está sentado en una mesa que tiene todo tipo de manjares, ¿no? Este, y la única indicación para ella es que no tome nada de lo que hay en la mesa. Bueno, así gráficamente el tántalo es eso, ¿no? Es alguien condenado a, a sufrir hambre siempre, a pesar de tener delante de sí pues todos los manjares, ¿no? Que es algo, pues ya sabes, como le gusta la mitología, este, que sea trágico, ¿no? Trágico de verdad. Los griegos les encantaban que los mitos fueran trágicos, ¿no? Entonces, bueno, eh, este personaje era un hijo de Zeus, ¿no? De hecho, era padre ¿cómo se llama Pántalo era padre de Penélope, me parece, ¿sí? De Penélope. Y finalmente, eh, Tántalo recibe esta condena, ¿no? Y bueno, Schopenhauer lo utiliza para ilustrar esa parte trágica. Y está, digo, yo que mis cachetes me preceden de que soy de buen diente, sí está muy fea ese castigo de estar todo el tiempo lleno de hambre, teniendo toda la bola de cosas. Y es un ejemplo bastante bueno, digámoslo así, al respecto de lo que podría ser a nivel social toda la cuestión del deseo, ¿no? Pensando que el deseo se puede dividir, por decirlo de alguna manera, en 3 4
cuestiones, que sería el deseo material, sexual, y los deseos o situaciones concretas o ideadas por uno, ¿no? Como las fantasías de uno. Y en ese sentido, como vivimos hoy en día, tenemos un montón de cuestiones materiales, para empezar el show, que pareciera que se nos presentan y se vuelven deseables, ¿no? Y pensando esto que decías, pareciera que en nosotros, como seres humanos, o a todos los seres humanos, les infringe o les hace padecer el deseo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pareciera que es una cuestión muy inherente, casi inconsciente, por decirlo de alguna manera, no me quiero meter en esos términos todavía, pero pareciera que está confluyendo en nosotros y que sale muy fácil, ¿no? Y que me latió esto que hiciste, ¿no? De distinguirlo un poco entre lo que sería el deseo y la necesidad, ¿no? El deseo como tal es algo que si no se cumple, no hay rollo, no es una cuestión vital. Las necesidades, al contrario, son cuestiones que realmente nos permiten seguir corriendo en el mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, volviendo a la comida, el rollo de comer es necesario, pero también se puede volver tendencioso y llevarlo a un deseo y ponernos en el punto este que acabas de evidenciar, ¿no? Con el ejemplo de Tántalo. En ese sentido, creo yo, y pensando un poco en esta cuestión de lo social en general, que estamos como este hombre, ¿no? Como Tántalo, como el hijo de Zeus, y pero con todo lo que existe en el mundo, ¿no? Digámoslo así, que el mundo es la mesa y todo lo que está en él son los platos, ¿no? Y tenemos un montón hoy en día, no sé cómo lo veas tú, para comer. Y no es tanto que no nos hacemos, sino que no sabemos por dónde entrarle al puerco ahora, valga la metáfora gastronómica, ¿no? Y más o menos estamos en ese patín, ¿no? Y ahí es donde me pongo a pensar si no también, de alguna u otra manera, el deseo puede, perdón, el deseo de los otros puede actuar también sobre nuestros deseos, ¿no? Pensando en esta mar o vorágine de cosas que tenemos ahora, ¿no? Antes nos era imposible tener mucho conocimiento porque no teníamos todo a la mano, por llevarlo a un campo, ¿no? Ahorita tenemos el internet y tenemos la posibilidad de encontrarnos desde cosas buenas hasta las fake news, chafas horribles, y que precisamente todo este mar va a depender de qué es lo que nos interesa llenar con esa información, ¿no? Y así nos podemos ir yendo también al rollo de lo material, etcétera, ¿no? No sé cómo lo veas tú. Yo veo que con esta imagen que tú me acabas de regalar, o nos acabas de regalar, perdón, está para mí el mundo está ahorita así, ¿no? Como estamos, aparte del rollo socioeconómico que está aventándose entre China, Rusia, Estados Unidos, que se quieren repartir el pastel del mundo ahorita a nivel geopolítico también. Está interesante ver el mundo como esa mesa llena de alimentos y a los seres humanos como esos pobres tántalos que jamás se van a saciar de comer. Sí, y qué bueno que haces esa referencia porque es muy, muy ilustrativa, ¿no? Este, hace poco comentaba yo con pues, mis chavos de filosofía este, sobre el tema de la curiosidad, ¿no? La curiosidad que debería ser una especie de hambre, ¿no? Un hambre o un deseo en términos creativos, ¿no? Este, y cómo y pensábamos, ¿no? Reflexionábamos ahí sobre cómo esa curiosidad eh, parece que se va apagando o va disminuyendo conforme tenemos más a la mano
toda la información, en el caso de la información. Es cierto, digamos que podríamos decir que el hambre por el conocimiento, por la información, estaba sustentado por la carencia de, ¿no? Como bien dices, antes de tener Internet a la mano, pues era mucho más difícil, mucho más complejo tener acceso a la información acerca de cualquier cosa, ¿no? Y de pronto con esta sobreexposición que la red genera respecto a datos, a historia, a información sobre cualquier cosa, ¿no? Pareciera que la mente se relaja y dice, bueno, ahí está, en Internet. Cuando la necesite, la busco, ¿no? Problema, que luego cuando la necesitas, la buscas y no sabes cómo entrarle a ese mundo de información, ¿no? Eh, Hay gente preguntando en las redes sociales, ¿cómo se hace tal cosa? Y es chistoso porque basta con que lo pongas en el buscador, ¿no? Y te aparece cualquier cantidad de tutoriales, ¿no? Sobre cómo hacerlo sin necesidad de que preguntes. Pero lanza la pregunta en un grupo en donde le van a responder a lo mejor 30 maneras diferentes de hacer la cosa. Y otros 30 le van a decir que así no se hace, ¿no? Que porque su abuelita lo hacía de forma diferente, o que su tía o su tío, no sé. Y otros 30 le van a decir que no lo haga, que para qué, que mejor haga otra cosa, ¿no? Entonces, es como una marabunta ahí de información que al final lo que termina haciendo es abrumar, ¿no? Abrumar, una sobreexcitación de la satisfacción del deseo. ¿El deseo de qué? De saber, de aprender, ¿no? Porque hoy podemos aprender casi cualquier cosa en Internet sin necesidad de ir a una escuela, un instituto, una academia. Hay tutoriales de cualquier cosa. Este, pero, digamos, el hecho de que la información esté allí no quiere decir que queramos esa información. No quiere decir que estemos deseosos de ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no carecemos de ella. A lo mejor esa es digamos que la clave y lo que mantiene a salvo a pues a todas estas multinacionales que se alimentan de la necesidad, que se alimentan del deseo, pero un deseo cargado de ignorancia, ¿no? De ingenuidad. Yo diría más ingenuidad, no de ignorancia, de ingenuidad. Tenemos una situación generacional en la que la ingenuidad y probablemente la candidez, ¿sí? Están por encima del deseo de aprendizaje, del deseo de información. A mucha gente no le interesa aprender, a mucha gente no le interesa informarse, ¿no? Está allí, dice, ¿para qué? O sea, ¿para qué me la voy a pasar allí leyendo cosas, ¿no? Me busco un video en TikTok y por ahí me sale algo y ya está, con eso lo hago. No necesito más, ¿no? Entonces, claro, hay una serie de dispositivos de control que se alimentan de eso, se alimentan de una falta o sí, de una falta de deseo por el conocimiento. Es muy buena la referencia que hace. Sí, no, a mí me parece precisamente un poco como que eso está pasando ahora y que ya estamos un poco entrando en este mundo en lo que por ahí se llama también safiofobia, algo así, y básicamente ya hay un poco de miedo al conocimiento, ¿no? O no como miedo, sino como que el mismo desinterés que pareciera que en el que estamos envueltos, porque estamos atravesados también por una cuestión de velocidad exageradamente cabrona, porque todo cambia cada 2 segundos.
que precisamente ya no estamos teniendo la necesidad, como bien dices, de conocer o de tener conocimiento, porque cada 2 segundos cambia todo lo que podemos tener como referencia, ¿no? Precisamente porque antes teníamos, no sé, digo yo, que nací en un pueblito allá en Zanca la fregada, teníamos una biblioteca que tenía 2, 3 cosas que te ayudaban para salir al paso, ¿no? Pero ahorita ya tenemos, por lo menos, como bien dices, las 30,000 recetas que te van a poner en el grupo de Facebook, ¿no? Y todas y cada una tienen un punto distinto que se quiebra la situación, ¿no? ¿Qué quiero decir con que se quiebra? Que la transforma, la hace de una manera con otro tono de sabor, por ejemplo, ¿no? O con cada uno tiene su sazón, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido también pareciera que ya no, de tanto que tenemos puesto en la mesa, precisamente ya estamos entrando en un punto de apatía respecto a la cuestión del deseo o de desear algo. Creo yo, eso es nomás muy particular, no, porque como que, bien dices, ¿no? Ya pocos tenemos, déjate solo el rollo del conocimiento. También ya pocos tenemos como que esa necesidad, pues voy a poner un ejemplo vivencial. Ya pocos aspiramos a tener una casa Infonavit, cabrón. Para ponerlo así, en terrenos básicos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Tal vez porque ya pensamos que no la podemos armar por cómo está la situación y mejor el deseo se va transformando en esa apatía, que también es como sería, creo yo, el deseo en lo negativo, tratar de buscar un deseo porque solamente nos está alimentando el gusanito de hacernos sentir mal, ¿no? Y en ese sentido vamos terminando de dejar pasar todo y precisamente nos vamos volviendo apáticos, ¿no? Y estamos viviendo, creo yo, un momento de la vida o del mundo en que hay precisamente, sí, muchos puntos de vista, sí, muchas ideas, pero ya hay apatía para ceñirse o enarbolar una idea que no sea tuya. Es decir, no vas e investigas, no vas y te cultivas, por ponerlo de alguna manera, sino que más bien pareciera que el conocimiento es conocimiento a la carta, ¿no? A lo que hay, como dices Ujú. tú, te metes al YouTube, encuentro el video de la substancia en Aristóteles y se acabó. Ya para qué voy y leo Aristóteles, por poner un ejemplo, ¿no? O la receta famosa que decías tú, ¿no? También. Y así en general, ¿no? Pues, por ejemplo, videos de biografías, bla, 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 bla. Y todas van a tener un cachito nuevo que te tienes que chutar entre todo el mar que ya te has chutado antes de los otros videos, que precisamente como que eso pareciera que les provoca una pesadumbre, ¿no? A la gente en general. Y no solo te digo a nivel de conocimiento, ¿no? Sino también a nivel de casa. Por eso te decía muy burdamente que ya nada, ya muy pocos aspiran a tener una casa Infonavit. ¿Por qué? Porque Sí, ya igual, perdón, sí, sí. sí, no, perdón, por eso te decía, y habría que pensar ahí en cuál es el papel social que está cumpliendo el deseo como tal, ¿no? Eh, ¿Cuál es la función que, que cumple este fenómeno, ¿no? Del deseo en el desarrollo de la naturaleza humana en una sociedad postindustrial, ¿no? En una sociedad de lo intangible, en una sociedad en la que el deseo de cosas, de la materialidad, pues está exacerbada, ¿no? Entonces nosotros vemos o sea, podemos darnos una vuelta por las redes sociales y vemos una sobreexplotación
del deseo como fuerza motivacional, ¿sí? Una sobreexplotación de el deseo como fuente de acción, pero acción encaminada a la satisfacción material, nada más. Satisfacción que tiene que ver con mostrar lo que puedes obtener, lo que puedes lograr en términos materiales, ¿no? Por un lado, como dices tú, pues, una generación que cada vez aspira menos a tener una casa propia, ¿no? Sea de Infonavit, o sea usada, o sea de lo que sea, ¿no? Y por otro lado, cualquier cantidad de influencers mostrando la supermansión que se acaban de comprar, ¿no? Mostrando el dispendio en la decoración, en la personalización, ¿no? En un terreno de 400 metros cuadrados, ¿no? A lo mejor desde tu cuartito de no sé, 25 metros cuadrados, ¿no? Y es un deseo que se muestra constantemente y las redes sociales se encargan de hacer su trabajo, ¿no? Lo hacen muy bien, te lo van a pasar una y otra vez. O sea, mira lo que estos tienen, ¿no? Probablemente tú no lo vayas a tener, pero mira lo que ellos sí tienen. Y entonces se encaja en una especie como de aspiracionismo, ¿no? Pero pasivo, ¿sí? Y por eso darle tanto seguimiento a personajes que no hacen más que comprar, perdón, más que comprar y mostrar lo que compran. Luego, hay personas en redes sociales que solo se dedican a mostrar lo que compran. A personas que saben que nunca van a poder comprarlo, ¿no? Y es generar un deseo sobre algo imposible, sobre un imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese deseo generado, ¿no? Ese deseo creado en el espectador, en el seguidor, ahora habría que cambiar el término, ya no somos espectadores, ahora somos followers, ¿no? Así es. Ese deseo creado en el follower, lo que hace es que el follower proyecte sobre aquel personaje, pues, sus deseos no cumplidos, sus deseos frustrados, ¿no? Y se dedique solamente a ver todo aquello que podría obtener en una virtualidad, pero que de facto le es imposible. Ese parece ser que ese es el papel social que está cumpliendo el deseo en una sociedad postindustrial, una sociedad en la que se mira más de lo que se hace, se sigue más de lo que se crea, ¿no? Entonces, esa otra connotación positiva que decíamos del deseo, en la que hay un anhelo, un interés, no producto de una necesidad, sino de un interés genuino y que mueve a crear, pues parece que queda apagado. Y entonces nos enfocamos solo en la parte del deseo como necesidad, ya sea básica o una necesidad creada. ¿Por quién? Por un sistema que se alimenta de eso. Un sistema capitalista, hay que decirlo, que el capitalismo funciona así, ya eso lo explica muy bien todo el postestructuralismo francés. El sistema capitalista funciona a base de crear deseos y crear la ilusión de que puedes cumplir todos tus deseos, ¿sí? Tú puedes comprarte la casa que tú quieras, puedes comprarte el coche que tú quieras, ¿no? Lo tienes que pagar, siempre y cuando lo puedas pagar, ¿no? Es que, oye, pero es que no me alcanza, a lo mejor no te estás esforzando lo suficiente. A lo mejor no estás trabajando, o sea, esas 8 horas diarias no son suficientes, ¿no? Dobla. Súbele 10, 12, 16, 2 trabajos, 3 trabajos, aparte, pues de freelance, ¿no? Rico mole los domingos,
chile relleno por encargo, ¿no? Es decir, búscale porque sí puedes aspirar a eso, pero tienes que esforzarte más, ¿no? Y entonces tú ves las figuras públicas, las figuras visibles, ¿no? De esa dinámica y dices, oye, pues es que le hicieron, pues es bien fácil, mira, todos los días andan comprando, todos los días andan o de viaje o comprando o lo que sea. Y entonces se remueve, ¿no? Toda esa parte del deseo como necesidad, ¿no? Como carencia. Y entonces, claro, tienes una sociedad constantemente frustrada, pero en una frustración que se consuela en ver a sus nuevos ídolos comprarse todo lo que quieren. Ya no es la histeria. ¿Cómo? Como si por transitividad pudieran obtener también el bienestar que tienen ellos, ¿no? Un poco. Exacto, y es que es bien chistoso porque ya no es la sociedad histérica que mencionaba Marcuse, por ejemplo, ¿no? Una sociedad frustrada que llega a la histeria, ¿no? A lo desquiciado, sino una sociedad que se conforma con ver que su figura emblemática ha conseguido algo, ¿no? Se ha comprado una super casa, se ha comprado un super coche, muestra sus viajes y con eso, o sea, es una constante, o sea, un deseo constante pero pasivo, ¿no? Deseo, me frustro, sigo deseando, pero me consuelo en ver que el otro lo consiguió. Y eso me hace pensar también un poco en este chiste, porque es un chiste también, quizá un mal chiste, de las redes sociales de que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Sí, Si se esfuerza, como dices, no sirven 8, échale 16, échale 20, no importa que duermas 4, si quieres claro. tener el yate que quieres tener, ¿no? Y en ese sentido creo que precisamente vamos a este punto en el que ya los deseos son más bien creados por un dispositivo, como bien dices, ¿no? Y eso es lo que no, no, no se está como percibiendo en el sentido de que, por ejemplo, otro ejemplo con esto que dices que me viene a la mente es Apple o Apple ¿Mm? como marca, ¿no? Que bien ¿Mm? chistoso que acaban de sacar el último, no sé ya qué número van o qué letra lleven de iPhone, por poner nomás el iPhone. Y básicamente es la misma chiva, y creo que le pusieron 2, 3 pinches garabatos nuevos y se acabó, y el precio está arribita, ¿no? No, la neta no sé en cuánto están, ya están más de 30,000 pesos un celular, me parece una, no voy a decir la grosería, perdónenme ustedes, es una tontería, ¿no? Y precisamente Apple ha creado, o fue la primera como marca que creó esa, para mi perspectiva, ese punto de lo que se tiene que desear y que solo por el hecho de tener esa cosa o ese aparato o ese dispositivo, ya tienes un estatus frente a los demás, ¿no? Como que te empieza precisamente a bolear. ¿Qué quiero decir con bolear? A darte el repello, ¿no? Si eres tú, cualquier hijo de quinto patio, pero traes el iPhone, o cualquier empleado de gobierno, que no le alcanza para pagar el iPhone, porque pues, lo pagas en plazos, perdón, pero ya te aumentó el estatus. Y precisamente Claro. poco esta cuestión del deseo ahora es como es ir escalando estatus, ¿no? Por eso muy bien decías hace rato, ya estamos tan embebidos en la situación de que queremos estar mostrando todo. Digo, ya hasta OnlyFans hay, ¿no? Al Estamos en final ese... es lo mismo. Pues sí. Perdón, al final es lo mismo, solo que de paga, ¿no? Es la necesidad de mostrarlo todo, de verdad. Yo no entiendo el,
la verdad es que no entiendo mucho la dinámica del OnlyFans, o el fenómeno del OnlyFans. Yo sé que no es, o sea, que hay muchísimos tipos de canales, ¿no? Dentro de esta plataforma, incluso intelectuales, ¿no? Pero pues parece ser que lo que más genera ingresos es el contenido explícito, ¿no? Del Sexualmente destape. explícito. Y es curioso porque en un mundo donde el porno pasa a ser casi gratis, de pronto hay gente que paga mucho dinero, ¿no? No sé, incluso los fetiches, ¿no? Y luego no es porno como tal, ¿no? No, exacto, Es pero bueno, fetiche. al final la gente puede hacer lo que quiera con su dinero. Todo. Lo que nos ocupa, ¿no? Como motivo de reflexión es las consecuencias del uso, ¿no? Que le damos a estos recursos. Yo no creo que la gente, es más, ni siquiera que los influencers sean conscientes de esta situación. Obviamente se está dentro de la dinámica, dentro de un flujo que genera pues una alienación, ¿no? Una alienación en la que se está tan dentro de ese sistema que no se puede mirar hacia sus bordes, ¿no? No se puede mirar. Parecía que lo que hay ahorita, o sea, es todo lo que hay. Y por eso la necesidad de exponer la vida privada, los momentos personales, porque esa apertura genera, sigue generando followers, sigue generando vistas y por lo tanto sigue generando recursos para seguir cumpliendo deseos, ¿no? Que los otros puedan ver. Pero no creo que ellos se den cuenta de eso. O sea, no creo que puedan visualizar lo que hay alrededor y lo hagan de manera consciente. Pues te decía, creo que vivimos en una sociedad generacionalmente ingenua, ¿no? Envuelta en esa candidez de una realidad que vemos pues a través de una pantalla, ¿no? Y pues que sea lo que nos quieran mostrar. Yo como punto de reflexión, ¿no? O de autorreflexión, que al final para allá es a donde deberíamos dirigirnos, ¿no? Como punto de autorreflexión. Eh, Podríamos mirar estas dos caras del deseo, ¿no? La cara activa que nos lleva hacia la construcción, hacia la creatividad, hacia la proyección de nuevos objetivos, y la cara pasiva, que es la cara de la frustración, la cara del hastío, la cara del consuelo barato, ¿no? En la figura del influencer. Ojalá la figura del influencer, es decir, el follower, tomara como punto de partida la figura del influencer, ¿no? Tomara como impulso creativo la acción del influencer, pero no es así. Se mantiene en esa pasividad. Y ahí es donde debemos mirar, creo yo, hacia allá, voltear la mirada, ¿no? ¿Cómo está o qué es lo que está generando en mí como persona el deseo constante, ¿no? ¿Qué tanto me influye el exterior, ¿no? Las redes sociales, los personajes de las redes sociales para desear esto o aquello, para hacer esto o aquello, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo o tengo la disposición de generar conocimiento a partir de aquello que puede interesarme, ¿no? Que pueda generarme algo de curiosidad? Creo que para allá podemos voltear la mirada, ¿no? Y en algún momento dado, pues ser críticos con esa circunstancia,
que, como te digo, a veces nos rebasa de tal manera que no nos damos cuenta de que estamos ahí. ¿No? Es como estar tan cerca de una pared que no alcanzas a saber que es una pared, no alcanzas a saber que hay otras paredes, no se ven los bordes, no se ve otra cosa. No, y precisamente con eso que dices, me hace pensar en el derredor o en las circunstancias, no circunstancias, en los derredores, perdón, de esta cuestión, y de bolón se me vino a la cabeza, hace 30 años aproximadamente, aún había mucho esta cuestión de debacle entre lo privado y lo público y lo privado, ¿no? Todavía teníamos como esa pared, como bien dices tú, ¿no? Esa limitación entre lo público y lo privado. De repente todo se empezó a acelerar y llegamos a este punto en el que, como bien dices tú desde hace rato, estar mostrando es la onda, ¿no? Para conseguir seguidores, para crear en esos seguidores ciertos deseos para que sigan consumiendo mi contenido en general, y precisamente ahora con estos canales como el OnlyFans, que como bien dices, no solamente son de muchachas que están enseñando sus buenos atributos, sino que también hay otros tipos de canales. Creo que la cuestión aquí está en el hecho de que hay exclusividad. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Como antes teníamos lo público y lo privado, esta cuestión de la exclusividad nos vuelve a colocar en ese ramo, solo que en el punto en el que ahora somos parte de esa comunidad que solo puede acceder a ese tipo de cosas, ¿no? En ese sentido, nos generan otro cochino deseo y ahí nos vamos como bola de nieve, ¿no? Y precisamente los youtubers o generadores de contenido, porque ya YouTube creo que dicen que quién sabe cuánto llega a aguantar con todas las redes sociales que hay, y que precisamente otra cosa que hay que ver en esta cuestión es que precisamente con cada creación de cada red social, el modo de pronunciar o pronunciarse por algo cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Se crean nuevos lenguajes a partir, por ejemplo, antes no teníamos ese concepto de follower, no utilizábamos hashtags, bla, bla, todos los nuevos neologismos o nuevas palabras que tenemos también han venido a ser parte de esta cadena de deseos que vamos armando en este nuevo mundo, ¿no? Que precisamente para mi gusto es el rollo de la aceleración la que nos ha llevado hasta este punto, ¿no? Por eso les decía hace rato que el contenido ya o el conocimiento no pareciera que es importante porque todo cambia cada 2 segundos. En ese sentido, pensando en lo que dices, compadre, precisamente los followers o los que crean esta cuestión de las redes sociales, como lo podía hacer Zuckerberg con Facebook, por ejemplo, no se ponen a ver esas cuestiones que estás planteando, ¿no? Tanto el rollo que ya se inventó el jodido metaverso, o sea, ahora me voy a querer, ahora ya no quieren comprar su casa Infonavit, quieren comprar su casa en el metaverso. Se traspasa o se traslada el deseo hacia otro punto parecido, ¿no? Vamos como cambiando los deseos o repellándolos para que no nos afecten tanto, ¿no? Si ya no me puedo comprar una casa Infonavit, me voy a comprar una casa en el metaverso, que también están igual de pinches caras, ¿no? Pero Es increíble, ¿verdad? Es increíble porque de verdad, ¿eh? O sea, si no te gusta esta vida que tienes aquí, te ofrezco esta acá. Y acá te la puedes inventar, te la puedes crear. Claro, también tienes que pagar, güey, ¿no? O sea, finalmente también hay que pagar. El móvil de todos sigue siendo lo mismo. Pero es cierto, digamos que se juega, ¿no? Con esa necesidad, con esa constante frustración, ¿no?
la persona, del individuo, ¿no? Que no sabe que está ahí, o sea, que no sabe que están jugando con esa apetencia, ¿no? Yo creo que, bueno, ya también para ir cerrando, ¿no? Un poco la sesión de hoy. El deseo en la actualidad, ¿no? Según lo que hemos comentado y podemos discurrir, pues sigue cumpliendo una función básica, que es la de mantener la dinámica social de un sistema económico muy bien definido, ¿no? Antes era, digamos, a través del marketing, el marketing físico, ¿no? El marketing palpable, y ahora pues a través del marketing virtual, ¿no? Todo sigue siendo marketing enfocado a generar pues deseos, ¿no? O exacerbarlos. O sea, los deseos que ya tiene la gente, pues los exacerbamos, ¿no? Pero pues pasamos de desear unos tenis Jordan a desear la vida de otra persona, ¿sí? Pasamos de desear Tú ya está medio friki también. es que la sobreexposición de la vida personal de las personas exitosas, porque además te venden un modelo de éxito, te lleva a desear la vida de esa gente, ¿no? Esa frase icónica, ¿no? Yo también quiero vivir ese sueño, señor Paul, ¿no? Pues expresa de alguna manera lastimosa el cómo se mueve o cómo está funcionando el deseo en la sociedad actual, ¿no? Cómo nos lleva pues a lo mejor hasta menospreciar o a mirar con desprecio la vida propia, ¿no? Y a desearla de otro, pero sin pasar por la idea de voy a hacer lo posible para vivir así, ¿no? Porque ahí es donde está la clave de este juego, ¿no? O sea, ahí es donde no se vuelve peligroso para el capitalista, ¿sí? Deseo esa vida, deseo vivir así, pero no voy a hacer nada por lograrlo. Porque es tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil. Y como me ponen 20,000 formas para lograrlo, me abrumo y mejor me quedo así, ¿no? Igual me voy a seguir quejando durante todo el día, igual voy a seguir viendo los videos de cosas que nunca en la vida voy a tener. Y ahí nos mantenemos en una dinámica de un deseo pasivo, ¿no? Un deseo que genera pasividad. Y que creo también, ahora que mencionas esto, perdón, también genera queja, estar todo el tiempo en la queja. Digo, no Facebook, no y ahorita voy a eso para también. Digo, por ejemplo, cada rato se está todo ya es una mugre queja, ¿no? Todo es esto no está bien, hay que joderlo, esto no, esto no, esto no. Ya vivimos en una sociedad de no, 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 no. Parece como si fueran nuestros papás lo que nos están diciendo, oye, no te vayas por allá porque te vas a pegar en la crisma, ¿no? No seas sonso, chamaco. Pero también viendo cada una de las redes sociales, por ejemplo, Twitter es precisamente eso, un campo de batalla lleno de pinches peleas entre bandos de todos los tipos, sabores y colores. Facebook es para los viejitos que con la nostalgia, textito y fotos. El Instagram es para los bonitos, para los que tienen que ellos sí tienen que vender como cuestión física, por llamarlo de alguna manera, o material. Twitter, esta cuestión de la adquisición, YouTube, Twitter, la adquisición de las cosas, pero a niveles completamente rápidas. Y ya no, las demás ya no las conozco, pero digamos lo que cada una de las redes sociales va enseñándonos cuáles son las estratificaciones sociales o cuáles son como los
modos de percepción que tienen los seres humanos en todas las sociedades, ¿no? Porque cada uno prefiere TikTok, Twitter, bla, 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 ¿no? Por ejemplo, nosotros de la edad somos Facebook, somos YouTube, y a los chavos de ahora, Twitter, Instagram y todas estas, ¿no? Ya depende, o más bien van siendo creadas precisamente para modelar ese deseo, ¿no? Ese deseo que es lo que van a permitir a las redes sociales precisamente poder ser gratis, pero ganar un papelón desquiciado, publicidad, bla, 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 ¿no? Las cosas que ya sabemos en esas cuestiones. Y precisamente lo que está haciendo es abrir esta posibilidad que digo yo, para mí no es como una posibilidad buena, la queja, porque precisamente se está volviendo nada más pura queja, pero como dices, ya no hay una acción, ya no hay ya nomás hay una reacción, dijera Nietzsche, ¿no? Estamos ahí aplatanados, echados, y bien podemos aguantarnos el rollo de que nos pasen por encima, de alguna u otra manera, en cierto modo, con este modo capital capital voraz que vivimos, y que también ya no es el capital aquel que conocimos que estaba criticando Marx, ¿no? También ya se volvió un puto monstruo más grande, mucho más asqueroso, que permite o crea este deseo de tú puedes obtener lo que quieres. Eres pobre porque quieres, ¿no? Por eso se posibilitó el hecho del coaching también, canijo, esta onda que está entre el discurso filosófico, entre el discurso psicológico y el discurso motivacional, ¿no? Y precisamente como que de repente veo que de 30 años para acá estamos mira, no lo había pensado hasta ahorita, esta cuestión schopenhaueriana, como dices, estamos en un punto en que estamos regresando siempre a ese pasado que ya no queremos según actuales ondas, pero ahí vamos otra vez para agarrar vuelo e ir para el frente. Pero queremos destruir y queremos cancelar ese pasado porque pareciera que no nos ayuda a pensar el futuro, pero de todas maneras, ahí vamos para atrás. Y nos venimos como gordito en tobogán después. Eso es lo que veo, ¿no? En cuanto al deseo y la relación que puede tener o podemos tener con él como sociedad. Ya individualmente es otro rollo, ¿no? Creo yo, porque ahí también ya nos podemos meter hasta con patologías de la cabeza, ¿no? Pero pues aquí aquí no somos psicólogos todavía. Sí, no, pero para eso la próxima semana estará con nosotros un invitado que nos va a ayudar, ¿no? A ver esa parte, la parte psicológica. También va a ser muy interesante porque vamos a abordar el tema desde la mística, de la cábala, desde varias perspectivas que, bueno, hoy ya también por cuestiones de tiempo y de extensión, pues no nos alcanza, pero va a ser muy interesante hablar con el maestro Abraham de Córdoba, que tiene ahí una serie de perspectivas muy, muy interesantes sobre el tema del deseo. Porque al final, pues eso, como el deseo mismo, el tema no se agota, ¿no? Y nos da para muchísimo. ¿Sí? Y si nos ponemos así como medio místicos también, el rollo sería como un poco que no ver ese deseo por el lado negativo, sino más bien por el lado positivo y como ir aprendiendo a desear, ¿no? Pareciera que es como que lo que tendríamos que hacer actualmente. No estoy diciendo que sea lo necesario, pero viviendo en este vorágine que estamos viviendo y sin saber a veces si lo que deseamos es realmente un deseo nuestro, sí aprender a distinguir un poco esta cuestión, ¿no? Digo, los budistas dicen que, como Schopenhauer, desear es lo
la más tonta de las ideas, ¿no? Porque pues es lo que genera el sufrimiento, que es lo que pretende un poco la cuestión budista, es no desear, aprender a no desear, ¿no? A mí me gusta más la idea de pensarlo de aprender a desear, pero también ya es una cuestión más de internalización, ¿no? Sí, eso es casi como la idea esta sobre el concepto de dieta, ¿no? No es dejar de comer, sino aprender a comer. Comer. Ujú. Digo, si vamos a desear siempre, aprendamos a desear. Eso me gusta para cerrar. Eso me gusta. Si siempre vamos a desear, aprendamos a desear. Bueno, compadre, muchas gracias. Estamos aquí ya cerrando esto por hoy. La próxima semana los vemos con más cosas sobre deseo. Y te digo que sí nos podemos aventar incluso toda una temporada nada más del puro deseo, cabrón. Quedó muy en abierto ahorita todo, pero está interesante. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas a la hora que nos encuentren. Recuerden, Puro Café. Regresamos. Esta es la cápsula número 1 del año 23. A ver cuántos nos aventamos. Y no se despeguen, por favor. Agradezco a mi compadre Adán Reyes por habernos acompañado esta vez y como cada vez en este subcanal preferido de Tinta Café y su programa Puro Café. La filosofía para todos. Compadre, algo que les quieras decir a los que mira que aquí también tenemos otra cuestión, ya no son televidentes. No, exacto. No, pues nada, otra vez reiterar el gusto y la alegría de volver a este espacio y vamos a darle con estos temas que son muy, es necesario reflexionar sobre ellos, ¿no? Es importante y es necesario, ¿no? Hay algo que, así como con el deseo, ¿no? Si vamos a estar deseando siempre, pues aprendamos a desear. Pues si vivimos en un mundo de la viralización, también podemos viralizar el pensamiento crítico, ¿no? También podemos darle viada a la reflexión como tal. Pues me quedo, buen día a todos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos y pues aquí nos vemos en la próxima. Adiós, compañeros, amigos, cuídense mucho. Bye.